Bueno, joya. Buenas. Hoy nos toca practicar un poquito con grafos. ¿Sí? Bueno, hoy y prácticamente todas las clases que nos quedan. La idea principalmente y puntualmente de hoy, ¿qué vamos a practicar? Sí, vamos a practicar lo que estuvimos viendo hoy. O sea, wow, valga la redundancia. Vamos a hacer un poco de caminos mínimos y algunos algoritmos que tienen que ver con eso. ¿Sí? Algunos más directos, otros más indirectos. Y nada, vamos a hacer cosas con eso. La pregunta que hago siempre en esta clase, y depende de ustedes, es si quieren hacer un repaso de la parte teórica de caminos mínimos o no. Si quieren hacer el repaso, lo hacemos, son 5 o 10 minutos, si no, vamos directo a hacer ejercicios. Díganme, ¿qué quieren hacer? Ah, puedo hacer una encuesta, a ver si... Y ahí está, como la inicio. Pueden votar la encuesta si no quieren escribir o no quieren hablar. Bueno, creo que está ganando hacer el repaso, pero por mucho. Salvo que los restantes 50 personas voten en contra, ¿no? Bueno, está bien, vamos a hacer el repaso. Ya está, no voten más porque ya está. Bueno, el repaso. Vamos entonces por este lado. Vamos a compartir. No. Ah, esto no era el botón de compartir que yo quería. Este es el botón de compartir que yo quería. Bueno, excelente. Bien, vamos a ver qué nos acordamos y de qué nos sirve repasar al respecto. Bueno, caminos mínimos. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué es el problema de caminos mínimos? ¿Qué me puede decir? Acá tienen que estar activos ustedes. ¿Qué me lo puede definir en una oración? Estás un chorro. Vamos, quedamos acá. Vamos, alguien que diga algo. Bien, todos dijeron cosas relativamente correctas. No, están bien, en realidad todos dijeron cosas correctas. Quizás me hubiera gustado una oración completa que incluya estas tres cosas, ¿no? O sea, pero sí, es básicamente la idea que propusieron ahí, ¿no? O sea, calcular el camino más corto, ¿sí? Corto que varía según la interpretación, entre, bueno, ¿entre qué? Entre al menos un nodo y otro nodo o todos los demás nodos, ¿no? De vuelta también es relativo. O sea, es un problema bastante amplio que tiene muchas definiciones. Pero en pocas palabras es eso, ¿sí? Es, eh, perdón, me mandar un mensaje importante. Encontrar el camino más corto entre dos nodos, por lo pronto. O puede ser entre un nodo y todos los demás nodos, lo que fuera. La gracia de todo esto es que la definición de corto varía según el problema puntual que estamos teniendo. No, y no va a ser siempre el mismo. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? ¿Sí? ¿Qué algoritmos conocemos que me permiten resolver el problema de caminos mínimos? PFS. Ah, no estoy tocando la. ¿Vos de acá? No. ¿Qué más? Dijkstra y, bueno, Bellman Ford. Te faltó un cacho. Te faltó la mitad del algoritmo. Vamos a hacer un repaso rápidamente cada uno, cómo funcionan y por qué se pueden usar para resolver este problema y cuándo se pueden usar para resolver este problema, ¿no? BFS, ya sabemos lo que significa, búsqueda de anchura, ya lo hicimos muchas veces, ya lo vimos muchas veces. ¿Sí? ¿Por qué particularmente funciona BFS para resolver este problema? Me dicen, BFS si no hay peso o todos los pesos son iguales, bien.
¿Por, por qué termina funcionando eso? Sí, o sea, justamente lo que asignamos nosotros como costo en nuestras búsquedas de camino mínimo tienen que ver con el peso que tienen nuestras aristas. Entonces, si todas las aristas tienen el mismo peso, según esta definición, o si usamos otra definición, sea cual fuera, si todos los nodos tienen el mismo coste para llegar entre uno y otro, ¿sí? Si todos tienen el mismo coste o todos tienen coste. Bueno, cero no es un número correcto. Si todos tienen el mismo coste, dejémoslo ahí, puede usar BFS, porque cuando aplicaríamos Dijkstra sobre esto, se termina medio simplificando y queda un BFS. ¿Sí? En el fondo termina quedando el mismo algoritmo. Y por eso funciona, ¿sí? Porque esta búsqueda en anchura justamente me permite ir caminando siempre una unidad en hacia afuera. Si todos tienen el mismo coste para llegar, según esta unidad, en cada paso me voy expandiendo una posición. Y si en cada paso me expando una posición, puedo encontrar así el camino mínimo a cada nodo. Nunca voy a encontrar un nodo en un paso después al que ya lo encontré en un paso anterior. ¿Mm? Y eso se da únicamente, como me decía recién, cuando los costes para llegar a todos los nodos sean exactamente los mismos. Hermoso. Bien. Sí, esto es básicamente lo que me dice acá. ¿Cuál es el coste de este algoritmo, del BFS? Sí, asumiendo que el grafo está implementado con diccionario escenario, ¿no? Que en la mayoría de los casos. ¿Por qué usaríamos BFS en vez de usar Dijkstra? Bueno, si todavía no mencionamos Dijkstra, pero porque el coste de BFS es O de B más C, que ahora vamos a ver que el coste de Dijkstra no es O de B más C, ¿no? Y acá hay un pequeño código si lo quieren copiar y usar. No vamos a hacer el ejemplo uno por uno, porque ya se lo saben de memoria, el BFS es bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ver Dijkstra, ¿sí? ¿Cómo funcionaba Dijkstra? Dijkstra, me dicen, lo puedo aplicar si los pesos son diferentes. Bueno, si los pesos son iguales también lo puedo aplicar, ¿no? Pero, ¿en qué situación? Un poco más genérico, ¿no? ¿En qué situaciones puedo aplicar el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino mínimo entre dos nodos? Ya hace calor. Voy a prender esto. Caso de pesos positivos. Está bien, medio como que le falta un poquito esa respuesta, pero voy a poder usar Dijkstra siempre y cuando no tenga aristas negativas en mi grafo, ¿sí? Al menos el algoritmo que vimos. ¿Sí? Quizás hay variaciones de Dijkstra que lo permiten, no, no nos interesa. ¿Sí? Esa es nuestra definición y nos atenemos a eso. ¿Por qué? ¿Cómo es que funcionaba Dijkstra? ¿Qué es lo que hacía? ¿Sí? ¿Cuál era la gracia y por qué funcionaba? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos llegando cada vez al nodo que está más cerca y cómo calculamos esa distancia? ¿Qué es la clave del algoritmo para llegar a eso? Pero son las preguntas porque es realmente importante que sepan explicar las cosas que hacen, ¿no? O sea, no solamente es escupir de memoria un algoritmo, saber explicar lo que hace un algoritmo es tanto más importante. ¿Sí? O sea, por eso siempre les rompemos las bolas con eso. Dijkstra usa un heap de mínimos, ¿sí? Tal cual como me dicen, que lo que encolamos entonces en ese heap de mínimos van a ser estas distancias que nos definen los pesos de nuestras aristas. ¿Sí? La distancia o peso. Al ir encolándonos en este heap, aprovechándonos de la propiedad de heap, vamos a sacar siempre el menos pesado, el más cercano, ¿sí? El mínimo. De esa manera nos aseguramos siempre de que cada vez que nos estamos acercando a un nodo, y una vez que llegamos a un nodo, lo vamos a hacer con el mínimo camino posible, ¿sí? Porque justamente al meter eso en el heap, ya nos asegura por ese lado. Y es importante el heap porque el heap es lo que me permite obtener eso, obtenerlo en tiempo constante, pero al meterlo es en tiempo logarítmico, ¿sí? Eso hace que la complejidad sea mucho mejor a tener que hacer una búsqueda lineal cada vez por el mínimo. Que también lo podríamos hacer, ¿no? El heap de mínimos no es que sea necesario, ¿sí? Podemos usar una lista común y corriente, pero la complejidad se nos va al choto, ¿sí? Entonces, sabiendo eso,
y salteándonos levemente la explicación de Dijkstra, ¿puedo pasar la diapositiva así? No, no, no. ¿Desde acá? No, no quiero hacer eso. Quiero pasar de diapo, no puedo, bueno, tengo que leer acá. Bla, bla, bla. El algoritmo, sí, que ya lo vieron hace un rato. No importa que se lo sepan de memoria ahora, ya les va a resultar fácil en algún momento. Estas son las claves que decíamos recién, sí, del heap y encolar la distancia, los pesos. No vamos a hacer el seguimiento porque no tengo ganas. Pero me interesaba sí que hablemos de la complejidad. En este caso, ¿cuál es la complejidad de nuestro algoritmo de Dijkstra? O de lo que ve, joya. ¿Sí? Tiene un más B, sí, que medio que este de la izquierda se lo come un poco, pero bueno, está bueno mencionarlo también. Em, sí, el log, obviamente dado por nuestro querido heap, que vamos a usar ahí, donde vamos a ir metiendo las aristas. ¿Sí? La complejidad no es algo bastante feo, sí, está bastante bien. Obviamente la complejidad del BFS es mejor. ¿Sí? Por eso siempre intentamos intentar usar el BFS para calcular caminos mínimos siempre que podamos. Ahora bien, por supuesto, Dijkstra nos permite hacerlo con más casos, entonces es un algoritmo más genérico. O sea, a veces mientras más genérico el algoritmo, la complejidad tiende a ser peor. Mejor dicho, quizás la frase está mejor hecha al revés. Mientras más específico un algoritmo, puedo aprovechar más datos y más información y obtener una mejor complejidad. Sí, eso también nos pasaba con los algoritmos de ordenamiento lineales. Justamente al aprovecharse de casos específicos, podemos obtener mejores eh, órdenes de complejidad. Pero bueno, nos falta uno más, que es el de Bellman-Ford. Sí, y si quieren ver los detalles de cómo funciona eso, pueden ver la teórica. Este ya es un poco más complejo de todo. La práctica no lo usamos demasiado. Pero sí tiene la propiedad, este algoritmo, que lo podíamos usar en situaciones donde Dijkstra no lo podíamos usar. Sí, lo podemos usar cuando tenemos aristas negativas. Pero mm, todavía no funciona cuando tenemos ciclos negativos. Sí, acuérdense de esa leve diferencia. Pero bueno, sigue siendo un poco más abarcativo que Dijkstra todavía, ¿no? Y la complejidad, la verdad que ahora no me la acuerdo. No es, claro que no me acuerdo, pero por esto que estamos implicando, va a ser peor que la complejidad de Dijkstra. ¿Sí? En la práctica nos vamos a centrar en nosotros dos, para serles honestos. Ford es muy bonito, pero es muy complejo y mucho no nos interesa. ¿Sí? Y esto fue el repaso. ¿Sí? Hasta acá llegamos. Esta es la última diapositiva. Fue bastante cortito como les aventuré. ¿Sí? Ah, ODB por E. Bien, siempre me olvido. Está bueno tenerlo en mente. Ven que ODB por ella es mucho peor que lo que veníamos manejando. ¿Sí? Bueno, ya hicimos el repaso. Ya nos acordamos todo lo que tenemos que acordarnos de caminos mínimos. Vamos a ver algo nuevo. ¿Sí? Y les introduzco un concepto nuevo. ¿Sí? En el parcial no suelen tomar Bellman Ford, entonces. No, la verdad que, para serlos en esto, no, en el parcial no solemos hacerlo. En el final seguro que sí. Eso sí tienen que saberlo. Em, pero no, nada, eso. Centralidad. Sí, este es un concepto bastante interesante. No sé si, esto es lo que siempre me olvido, es si ya hablaron de esto en la teórica con Martín o no. No me suena. Asumo que no, si no le suena. Em, está bien igual, porque igual la idea de estas diapositivas es mostrarlo rápidamente. Sí, o sea, ¿qué significa la centralidad? ¿No? Esa es, en pocas palabras, es definir qué tan importante es un nodo puntual. ¿Sí? Nada más. Nosotros vamos a dar un valor de centralidad a los nodos de nuestro grafo, ¿sí?
que nos van a indicar qué tan importantes son. ¿Qué significa que un nodo sea importante? Bueno, depende del contexto, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo en todas las situaciones. Tenemos, a ver, hay infinitas maneras distintas de calcular la importancia, ¿no? O decir que hay tipos de centralidad, porque de vuelta, depende del problema puntual. Pero hay algunas que quizás son más comunes que otras, y las podemos mencionar. Por ejemplo, si podemos decir que la centralidad de grado tiene que ver con, bueno, un grado de un nodo puntual, ¿no? O sea, puede ser el grado de salida, de entrada, la combinación de ambos. Y eso podemos decir que, bueno, me da cierta importancia al nodo, ¿no? Si es un nodo en el cual entran muchas cosas y salen muchas cosas, bueno, es un nodo importante probablemente, ¿no? Depende para qué lo queramos. Esta es una primera definición que podemos hacer. Otra definición, de cercanía, ¿no? O sea, también les va a resultar bastante razonable, ¿no? Si yo tengo un nodo que está bastante cerca de todos los demás nodos, o es el nodo que está más cerca de todos los nodos en promedio, mm, podríamos decir que es un nodo bastante importante, ¿no? Es, de vuelta, otra forma de definirlo. Esta quizás ya es un poco más compleja de hacer que la anterior, pero probablemente tenga un poco más de usos. O sea, ¿qué más tenemos? Ah, la de autovectores. Sí, esta les va a resultar medio volada. Un poco porque lo es. Sí, o sea, la gracia de este tipo de centralidad es que la centralidad de un nodo depende de qué tan centrales son los demás nodos. Sí, pero ¿cómo calculo eso? Es medio recursivo al fin y al cabo, porque esta centralidad depende de esta centralidad y esta centralidad depende de esta centralidad y de todas las demás al mismo tiempo. Es medio raro. Em, el algoritmo así, esto es un poco más complejo, creo que Martín hace una mención más en detalle, pero creo que termina, ¿por qué se dice autovector? Bueno, porque justamente terminan influyendo los autovectores de la matriz de, no me acuerdo si era la de adyacencia, la de incidencia, bueno, ponerle que la de adyacencia del grafo, y con eso se termina calculando, y qué sé yo. Es bastante complejo, pero es bastante útil también, ¿sí? Porque la realidad es un poco así. Em, siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? O sea, todos sabemos que, no sé, Messi es una persona importante, pero si vos sos el amigo de Messi, me imagino que algo de importancia también tenés, ¿o no? ¿Y por qué? ¿Qué da tu importancia? Bueno, te la da los otros nodos con los cuales vos te relacionás, ¿no? O sea, si yo soy amigo de Messi, soy amigo de Obama, probablemente tenga mucha importancia también, más allá de la importancia propia que yo pueda tener. Entonces se da con eso, ¿sí? Este tipo de algoritmos y de centralidad, eh, creo, bueno, no sé si lo introdujo, pero lo usaban mucho en Google, por ejemplo. Sí, Google hoy en día, no sé, pero en sus orígenes, en su algoritmo de búsqueda en las páginas, te listaba las páginas en orden de su centralidad según su autovector. ¿Sí? Hay todo un algoritmo para hacer esto, se llama PageRank. eh, Tiene mil variaciones, tiene mil modificaciones, no importa, pero tiene que ver con esto en el fondo. ¿Sí? Y para que sepan que se usa en la vida real, se usa en una de las cosas más importantes hoy en día de la Internet, ¿no? Hoy en día no sé si sigue siendo así, pero bueno, en su momento lo era. Pero bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algún caso más? Sí, hay una más que también nos interesa y al menos acá en la práctica es la que más vamos a usar para definir centralidad, que tiene que ver con betweenness, de cierta manera, ¿no? Que en pocas palabras podemos decir que esta centralidad está dada según la cantidad de caminos mínimos, ¿sí? Que haya en el grafo entre distintos nodos que pasen por ese nodo. Si, por ejemplo, muchos caminos mínimos pasan por este nodo puntual, bueno, este nodo va a ser importante, ¿sí? ¿Qué daría esa centralidad? Bueno, porque justamente si ese nodo no está, esos caminos mínimos de repente ya no existen más, ¿sí? Y probablemente ya hay que ir por otro lado que no sea igual de bueno que ese camino mínimo. Lo cual es muy importante también, ¿no? En muchas situaciones y aplicaciones es súper importante. Piensen, por ejemplo, no sé, en la distribución de calles, avenidas de una ciudad. Si calculamos los nodos como si fueran, no sé, intersecciones o algo parecido,
Si de repente una intersección es el camino mínimo para la mitad de la gente de ir de acá a acá, y ese camino mínimo deja de estar, es un problema para todos, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son los puntos neurálgicos o de centralidad más importantes para nuestra ciudad. Y así como esa aplicación hay un montón, ¿sí? Por eso cada tipo de centralidad tiene sus usos. Y como decía recién, nos vamos a centrar más que nada en ¿sí? En esta centralidad de betweenness para hacer nuestros algoritmos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a hacer un ejercicio con esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con esto. Siempre me olvidé este ejemplo. ¿Lo conocen el Figma Map? Probablemente sí. Eh, lo hizo uno de nuestros ex ayudantes. Eh, y esto que estamos viendo acá es, en otras palabras, un grafo, ¿no? Vamos a poner de ingeniería informática. Es el grafo de nuestra carrera, ¿no? O sea, y cada materia tiene conexiones a materias que entran y materias que salen, ¿no? Dadas por las correlativas. Este es un interesante grafo para tratar de entender cuáles son las materias más centrales, no cuáles son las materias más importantes. ¿Cuál es el camino mínimo para hacer el TPP? También, ¿no? O sea, está muy bueno. Viéndolo así un poco a ojo, a veces es fácil darse cuenta, a veces no. Em, Uno tendería a pensar, ciencia de datos, bueno, pero en realidad ciencia de datos le llegan muchas flechitas, pero no sale ninguna, ¿no? Como que para hacer otras materias, ninguna necesita de ciencia de datos. Entonces probablemente no sea importante. Pero, por ejemplo, base de datos, o, no, mejor base de datos no, sistemas operativos de por sí, está bien, habilita solo dos materias, pero estas dos materias después habilitan otras dos materias. Sí, lo mismo con, no sé, bueno, algoritmos de estructuras de datos, probablemente sea de las más importantes porque habilita todo, ¿no? Esta te habilita estas tres, pero estas tres después te habilitan otras tres que te habilitan infinitas materias, ¿no? O sea, pasa un poco así. Eh, Obviamente no tenemos en cuenta las de primer año porque, claro, obviamente todo depende de análisis matemático 2 porque es la primera, ¿no? Pero no tiene mucha gracia decir que es la más importante porque es la que está en una punta. Pero bueno, nada, algo es. Para mí me resulta un grafo súper copado para aplicar esto y nada, pueden sacar cosas interesantes. Tipo, si se ponen a analizar todos los planes de ingeniería, pueden ver a ver cuál es el que tiene una materia más central. Hoy justo estaba chusmeando un poco esto y creo que la carrera de civil en el plan nuevo, eh, resistencia de materiales, básicamente te bloquea el 70% de la carrera. Entonces, esta materia probablemente sea la más central del plan de ingeniería civil, ¿no? Para darles una idea. Pero bueno, boludeces. En fin, vamos a nuestro ejercicio. Acá viene la foto. Esta foto creo que está vieja. No, es la nueva, ¿no? Esta es la nueva materia. Está medio raro esto. Bueno, después lo chequeamos. Creo que quedó viejo. En fin, vamos al ejercicio que queríamos hacer. ¿Sí? ¿Qué me dice el ejercicio? Tenemos la siguiente situación. Si tenemos unas aerolíneas Buchwald, que queremos competir con aerolíneas argentinas, sí, necesitamos para ello definir cuál va a ser la ciudad que tenga su sede central. ¿Sí? Martín dice que usemos las toninas, lo mandamos a lavar platos. Por otro lado, nos juntamos a debatir realmente a ver qué opciones hay. Sí, hagan de cuenta que es como una suerte de preprocesamiento antes de aplicar el algoritmo. Y básicamente tenemos que analizar dos cosas. Si tenemos dos ciudades que las cuales son las candidatas y tenemos que elegir entre esas dos ciudades. Me dicen que son Córdoba o Mar del Plata, ¿no? Y la gracia es que definamos en base a ver cuál sea la más central, ¿no? La más central según qué, bueno, según de las definiciones que vimos recién, la definición de betweenness nos interesa puntualmente ahora, ¿no? Y tenemos el siguiente mapa, ¿no? Estas son las ciudades del país a las cuales podemos viajar, ¿sí? Y estos son los caminos que se pueden hacer entre esas ciudades, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que no puedo volar de Misiones a La Plata directamente, sino que de Misiones tengo que ir a Córdoba, de Córdoba a Cava, de Cava a Mar del Plata y de Mar del Plata a La Plata. Probablemente sea la peor idea del mundo, pero bueno, no importa, vamos a intentar aplicar la idea sobre esto. ¿Sí? Tenemos nuestro grafo de ciudades y conexiones, y la gracia es que en este grafo, sí, acá están las toninas, la gracia es que en este grafo tenemos que decidir entre Córdoba y Mar del Plata cuál es más central de las dos. ¿Sí? De vuelta, según la definición de betweenness que dimos recién. ¿Qué tendríamos que hacer? En palabras, ¿no? O sea, esto lo estamos haciendo así en escrito a mano. Después vemos el código de cómo resolverlo. Básicamente, un poco medio que sí. Es simplemente como eso, como dijimos recién. Si lo que queremos ver es por cuál ciudad pasan más caminos mínimos, bueno, tenemos que calcular los caminos mínimos. Sí, no nos queda otra. Sí, deberíamos ver para este hermoso grafo, ¿sí? Empezando por cada una de las ciudades, bueno, cuáles van a ser los caminos mínimos al resto de las ciudades. ¿Sí? Esos serían todos los caminos mínimos, de cada ciudad a todas las demás, por todas las ciudades. ¿Sí? Y ahí ir contando, y al final de cuentas, la ciudad que tenga la mayor cantidad de caminos mínimos va a ser la ideal para nuestra sede central. Sí, va a ser la más central de todas. Obviamente podemos aplicar un par de ayuditas, ¿sí? O sea, ¿qué nos referimos con esto? O sea, el algoritmo general sería ese, sí, y ahora ya después lo vamos a ver. Puntualmente para este problema podemos obviar un par de casos, sí, o sea, por ejemplo, de Misiones a Corrientes, no me interesa mucho calcular el camino mínimo porque no pasa por ninguna de las ciudades por las cuales me interesa poner la sede central, ¿no? Que son Córdoba y Mar del Plata. Em, lo mismo La Plata, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo mismo las Toninas, pero se entiende la idea. Pero bueno, esos son detalles de este problema puntual. Si lo implementásemos no está, a mano, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Planteamos, a ver, eh, ay, no está funcionando. Ahí va. Empezamos, decimos, bueno, de Misiones a Córdoba, ¿sí? ¿Cuáles de estas ciudades están en el camino mínimo? Bueno, Córdoba, ¿no? Pero no se cuenta porque es extremo, un poco lo que decíamos recién. Obviamente que todos los caminos mínimos que llegan a Córdoba van a pasar por Córdoba, ¿sí? No tiene sentido calcularlos, porque van a ser la misma cantidad que todos los caminos mínimos que lleguen a Mar del Plata. Simplemente me estoy ahorrando de sumar cosas que no le sirven a nadie. Pero en el siguiente camino mínimo, no sé por qué tarda mucho en el siguiente camino mínimo, tampoco nos interesa. Uy, está andando medio lento. En este camino mínimo, acá sí nos interesa, ¿sí? Porque Cava es una ciudad que no está en un borde y Córdoba está en el medio y Córdoba justamente no es el destino. Entonces podemos contarla en este caso. Bueno, como se darán cuenta, el proceso es bastante tedioso de hacerlo a mano, ¿sí? Si seguimos avanzando y esto me reacciona, Tuki, vayamos hasta este ejemplo, ¿no? Acá hicimos todos los caminos mínimos que salen desde Misiones, ¿no? Ignoramos los que teníamos que ignorar, fuimos contando el resto, ¿sí? Por ahora va ganando Córdoba, pero veremos qué pasa. Si contabilizamos todos los demás, uy, qué lento que está esto. Uy, bueno, ahí va, ¿sí? Fíjense que descartamos todo lo que teníamos que descartar, bla, 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 fuimos contando y demás. En el fondo, de todos los caminos mínimos que hicimos, Córdoba aparece 6 veces y Mar del Plata aparece solo 4 veces. Obviamente, en base a este resultado, vamos a decir que la sede central la tenemos que poner en Córdoba, ¿sí? Lo cual tiene bastante lógica. El algoritmo
Lo podríamos codear, pero bueno, ya que estamos, se lo muestro rápido, podemos codear otras cosas que me parecen más importantes. La idea es bastante sencilla, no es lo que dijimos recién. ¿Sí? Por cada ciudad voy a calcular el camino mínimo a todas las ciudades. Me gustaría que se muestre párrafo por párrafo. A ver si lo puedo hacer. Deme un segundo. Uy, Dios. Bueno, detalles de operación. Esta pasa porque me entregaron las diapos así nomás. Bueno, ahora sí, ahora me gusta un poco más. Ahora sí, centralidad. ¿Qué decíamos? Por cada nodo, ¿sí? Vamos a calcular el camino mínimo a, a todos los demás nodos. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Bueno, como es un grafo no pesado, podemos aplicar BFS para hacer este algoritmo. ¿Sí? Y nos ahorramos un poquito de complejidad. Obviamente empezamos a saltear cosas. Si el nodo del que salgo es el mismo al que llego, no hay que calcular nada. ¿Sí? Calculo el camino mínimo, ¿sí? Esto lo hacemos aparte, y ahora empezamos a ver, ¿qué tenemos que hacer con este resultado del camino mínimo? Tenemos que ver, ok, para todas las ciudades que están en el medio de ese camino, empezamos a contabilizar el tema de los caminos mínimos. ¿Sí? Si no hay camino mínimo, está bien mencionarlo. Por ejemplo, si queríamos intentar ir de Misiones a Las Toninas, no hay nada para hacer, ¿no? O sea, no hay ningún camino que los conecte, entonces simplemente los salteamos. Para todo el resto, ¿sí? Se fijan, vamos a contar, contamos la centralidad, tenemos un hermoso diccionario para eso. A cada nodo le empezamos a sumar la centralidad y avanzamos en el resultado que me dio el camino mínimo, que es la lista de padres. Bueno, en realidad es un diccionario de padres más que lista. Si voy avanzando de a uno, hasta llegar al último. Y como dijimos recién, el último no lo cuento, porque si no, contaría lo mismo para todos y no me sirve. Y medio que ya está. Sí, eso fue todo el algoritmo, fue bastante cortito. Sacando un par de ifs, son 5 líneas. Esto es todo lo que les decía recién, ¿no? O sea, para cada ciudad, no calculo, salteo si no existe y le sumo 1 a la centralidad de cada uno. Un detalle que está bueno mencionar y que esto les pueda costar un punto en el parcial, si fuera un ejercicio parcial, es que esto en realidad no me dice cuál es el más central. Simplemente me va a devolver un grafo con la centralidad de todos los nodos. Y no es exactamente lo que yo quería resolver. Yo quería resolver, bueno, cuál es el más central de todos estos. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que iterar este diccionario, ver cuál es el que tiene el mayor valor y devolverlo, ¿no? O en otras palabras, por ejemplo, sería ordenarlo y devolverlo ordenado, devolver solo el primero, sí, etc. Pero es importante eso, el detalle, porque después pierden puntos por detalles, que hagamos lo que nos piden. ¿Sí? En este caso era el más central. Bien, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Y con esto cerramos esta parte, como siempre. Vamos a analizarlo paso por paso, ¿no? Calcular el camino mínimo. ¿Qué costo tiene? Fíjense, este es el camino mínimo entre dos nodos puntuales. O de B más C. ¿Por, por qué estamos usando BFS? ¿No? Es importante mencionar eso, ¿sí? Que acá estaríamos usando BFS. Después, todo lo que hacemos acá, por cada iteración W, es O de 1. Bueno, esto al sumo es O de B, ¿sí? Pero esto ya es O de B más C, entonces medio que se, se lo absorbe, es lo mismo. Entonces, todo esto de acá es O de B más C, ¿no? Y esto, ¿cuántas veces lo hacemos? B veces, exacto.
¿Por qué? Porque hay que repetirlo para todos los nodos. ¿Sí? Entonces, todo esto me termina quedando O de B por B más C. ¿Sí? Que de vuelta, bueno, a- sabiendo que no puede haber más aristas que 2 veces B, no, mentira, que B cuadrado se puede acotar a eso, pero bueno, pueden ponerlo como quieran. ¿Sí? Si ponen B por B más C está bien. ¿Sí? De hecho, a ver si pasamos, nos va a decir lo mismo. Sí, acá está más o menos parecido a lo mismo. Perfecto. Sí, muy sencillo. No hay más diapos. Ok, llegamos hasta acá. Bueno, bastante tranqui hasta acá. Sí, tenemos muchos más ejercicios para hacer. ¿Con cuál seguimos? Creo que con este. Me gusta. Perdón, perdí la diapo. Dame un segundo. Dame un segundito que lo encuentro. El... mientras quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Está, sí, hasta acá. Bueno, están muy silenciosos. Si no quieren decir nada, hagamos más ejercicios. Sí, este está bueno. Este me gusta bastante. Em, Porque no es directa la solución. Entonces, está bueno pensarlo un poquito. El enunciado es bastante corto. Sí, me dice lo siguiente. Tenemos que implementar un algoritmo, ¿sí? Que dado un grafo dirigido, un vértice S de salida y un vértice T de llegada, me determine la mínima cantidad de aristas de ese grafo que deberían cambiar de sentido para que exista un camino entre S y T. ¿Sí? Hay muchas condiciones y ahora analizamos una por una qué significa. A ver. ¿Qué, qué proponemos para hacer acá? ¿Sí? No hay, o sea, no hay un algoritmo que nos resuelva el problema de una, ¿sí? No, o sea, no es un problema típico, pero podemos aplicar cosas que vimos para resolver este problema. ¿Sí? Este es de esos típicos problemas en los cuales, bueno, ya se los voy a decir, ¿sí? Pero ahora vemos. A ver, ¿qué me dicen? Me encanta, perfecto. Primera idea, invertimos todas las aristas y intentamos resolver el camino mínimo. Es una excelente idea. A ver si nos funciona. De hecho, es la primera idea que tenemos acá también, ¿no? Fíjense, porque va a ser difícil mostrarlo, pero en el original, primero que nada, no hay un camino de SAT, ¿no? O sea, ya vemos que no hay ninguno. Si invertimos todas las aristas, ¿sí? Esta va a quedar para acá, no tengo que hacer clic, esta para acá, básicamente nos va a quedar así el grafo, ¿sí? Nos va a quedar al revés. Y si ahora aplicamos camino mínimo para llegar de S a T, nos va a dar que hay un camino y nos va a dar que la longitud es 4. Son 1, 2, 3, 4. Entonces podemos decir que la cantidad de aristas que tenemos que cambiar es 4. Pero tenemos un problema, ¿no? Problema número uno. ¿Qué pasa si ahora que invertí todas las aristas no puedo ir de S a T? ¿No? O sea, que es lo que ya me mencionan en el chat. Si, volviendo al original, ¿no? Si en este grafo original esta arista estaba para este lado, ya está. Por más que las invirtamos, tipo, igual no voy a poder llegar, ¿no? Es todo un tema. Pero además de eso, según este resultado, me daría que la cantidad es 4. Pero la cantidad no es 4, la mínima. Porque si en el original cambio esta arista y esta arista, llego. ¿Sí? Y cambié solamente 3 aristas. ¿La ven? Tipo 1, 2 y 3. Y con las otras llego. Y por más que la otra me dé una solución, a veces tampoco era la correcta.
Sí, a veces, en muchas situaciones no va a ser la correcta. Entonces, bueno, ya es una solución medio que descartamos. Así que tenemos que buscar otra cosa. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué más se nos ocurre? No entendí muy bien esto. Por todas las aristas busco el camino a este y lo invierto. Pero si no hay camino, no entendí esa parte. Tipo, si no hay camino, no puedo hacer mucho. Quizás siguiendo un poco esa idea, podemos agregar, no, en vez de simplemente invertirlas, ¿qué pasa si agregamos todas las inversas, ¿no? Además de tener esta, agrego esta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, agrego todas, vale, las de acá. Con esto me aseguro de poder ir a todos los nodos, ¿no? Eso está dado de por sí. Si todos van para todos lados, yo puedo llegar a cualquiera. ¿Vamos a hacer algo con eso? Y si aplicamos el camino mínimo ahí, ¿qué nos dan? A ver si lo tenemos por acá. Esto es lo que hicimos recién. No sé, a ver, si agregamos todas las celdas inversas y el grafo nos queda así. Y si ahora calculo el camino mínimo a t, mm, me da una idea interesante, ¿no? Porque ya así como está, eh, puedo anotar desde acá. Así como está, el camino mínimo sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero sigue siendo 4, no es lo que yo quería. Así que esto ya lo tachamos. Pero me parece que me trae una idea interesante, ¿no? O sea, uy, bueno, ya me da el spoiler. Pero, ¿qué pasa si decimos que las inversas tienen que pesar más? ¿Qué estaríamos implicando con esa idea? Que si solo le ponemos peso a estas aristas inversas, ¿no? A ver si a esta le ponemos 1, le ponemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y a las originales le ponemos 0. Bueno, le puse 2. ¿Qué va a intentar? Y si ahora aplicamos algún algoritmo para obtener el camino mínimo, ¿qué es lo que va a tender a hacer el algoritmo? ¿No? Va a tender a agarrar las aristas que valgan 0 siempre. Porque justamente valen 0, no cuestan nada. ¿Sí? Antes que agarrar una arista que vale 1, siempre va a intentar agarrar una arista que vale 0. ¿Sí? Entonces originalmente va a intentar salir de ese. Bueno, no puede, es lo mismo. Cuestan 1 los dos. Intenta ir para cualquier lado. De acá no puede ir, le cuesta 2, pero este le cuesta 1, entonces va por acá. Este nodo de acá, ¿sí? El costo para llegar hasta este nodo sigue siendo 1, porque es 1 más 0. Para llegar a este es 2. Podemos anotarlo acá. Este es 1. Ahí no sé por qué es ese círculo. Este es 2. No. Me quedó cualquier cosa, no puedo borrar. Bueno, este es 1. Este es 2. Si este es 1, este es 2, ¿no? Este sigue siendo 2. Sigue siendo 1. Esto es lo que va haciendo el Dijkstra en cada vez, ¿no? Perdón, no Dijkstra, BFS en este caso. ¿BFS? Ojo, porque ya no tienen todos el mismo peso. Las aristas tenemos peso 0 y tenemos peso 1. Entonces, de repente BFS va para atrás, ¿sí? Ahora sí hay que usar Dijkstra. Entonces, ojo con eso, pero sabiendo eso, como dije recién, va a intentar siempre agarrar las aristas de peso 0. Haciendo eso, vemos que este tiene peso 3, este tiene peso 2, y acá le suma 1, y este tiene peso 3. Yendo por arriba. Si fuera por abajo, tendría peso 4. Y llegamos, ¿no? De hecho, esto me terminó dando la solución correcta.
¿Por qué? Porque la cantidad de aristas inversas por las cuales tiene que pasar es, en otras palabras, la cantidad de aristas que tendría que dar vuelta en el grafo original. ¿Sí? Es sintácticamente o semánticamente lo mismo. Me parece que tenemos una buena idea, ¿no? Genial. Encontramos un algoritmo que nos resuelve el problema. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿No? Bueno, medio que esto que ya escribí acá está acá hecho a mano, ¿no? O sea, un poquito más prolijo. Es el camino perfecto, ¿sí? El mejor camino que invierte la menor cantidad de aristas. ¿Lo codeamos? ¿Lo queremos codear rápidamente? ¿Qué hora es? Son las 8. Ah, no tengo mucho tiempo para codearlo. Em, está todo demasiado pintado, ¿no? Ahí va, creo que ahí se ve mejor. A ver, si lo hacemos con palabras, ¿qué, qué tendríamos que hacer? ¿Sí? Hoy no tengo mucho tiempo para escribir el algoritmo. Repasemos las ideas y vamos viendo qué hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es la idea de todo esto? Sí, la idea es a nuestro grafo original le vamos a agregar para cada arista su inversa, ¿sí? Una vez que hacemos eso, vamos a, usando Dijkstra, calcular el camino mínimo entre S y T, ¿sí? Y eso que nos devuelve Dijkstra, que, bueno, depende de cómo lo implementamos, dependerá qué nos devuelve, concretamente, lo usamos para determinar un número. Sí, probablemente Dijkstra nos devuelva el diccionario de padres que forman el camino, o bueno, no sé, probablemente más cosas porque Dijkstra nos puede calcular el camino mínimo de un nodo a todos los demás nodos. Entonces, va a doler muchas cosas, pero bueno, detalles. A lo que sea que nos devuelve, le calculamos la longitud y listo. De vuelta, esos son los detalles que hay que tener en cuenta cuando hacemos un parcial. ¿Sí? Porque no es que digo, bueno, uso Dijkstra y escribo Dijkstra y ya está, y soluciona el problema. No, hay que codear todo el resto. Por eso es importante hacer todos los pasos. Al fin y al cabo, Dijkstra es lo más fácil de todo esto, porque ya lo sabemos casi de memoria. Si no lo saben ahora de memoria, para cuando llegue el parcial se lo van a hacer de memoria, seguro, de tanto practicarlo. Em, Al implementar la inversa, también se puede aprovechar por su peso. Bueno, claro, es lo que decíamos. Cuando agregamos estas aristas inversas, lo vamos a hacer poniéndoles un peso. ¿Sí? Probablemente poniéndole peso 1 sea lo mejor, porque después calcular la distancia con esto es trivial. Entonces, sabiendo eso, ¿sí? Hay que hacer lo siguiente. A ver, bueno, podemos verlo en el algoritmo directo y se los voy mencionando ahí. Bueno, acá tenemos los pasos. Sí, es un poco lo que decía recién en voz alta. A grandes rasgos hay que hacer esto. ¿Sí? Es importante cada uno de estos. Es crear un nuevo grafo pesado. Le vamos a poner todas las aristas del original con peso 0. Después agregamos las inversas con peso 1. Aplicamos Dijkstra y devolvemos el peso del camino obtenido. ¿Sí? De vuelta, porque Dijkstra probablemente nos devuelve el camino. Hay que calcularle la longitud o peso de ese camino y listo. ¿Mm? El algoritmo es más o menos así. Sí, está un poco simplificado, pero es más o menos así. ¿Sí? Creamos el grafo pesado por cada, vamos a poner puntero porque creamos el grafo pesado por cada nodo del grafo original. Si no estaba en el pesado, lo agregamos. ¿Sí? Agregamos el nodo. Y por cada adyacente, es decir, por cada arista, ¿sí? Que sale de ese nodo, la vamos a ir agregando. Por supuesto, si no la agregamos ya. Agregamos la arista original. Eh, Esto no está muy, muy de acuerdo, ¿no? Está bien, agregamos el nodo y agregamos la arista. Sí, estaría bueno diferenciarlos.
no se pierda, agregamos el nodo y después agregamos la arista original con peso cero, ¿sí? Y si no existe la inversa, porque también puede existir, ¿no? Puede existir ya en el original, la agregamos con peso 1. Si fíjense que está al revés. De B a W con peso 0 y de W a B con peso 1. Una vez que hicimos todo esto es simplemente el paso de crear el nuevo grafo, ¿sí? De transformar el grafo original a un nuevo grafo. Y con ese grafo transformado, ahora sí calculamos Dijkstra, ¿sí? Y a este return probablemente le falta acá un paso más que sea, bueno, calcular el largo de lo que me está devolviendo Dijkstra, ¿sí? O calcular el peso. De hecho, ahora se lo agregamos. Pero bueno, todo es importante. Y ese es un típico ejercicio de grafos donde tenemos que analizar un problema y plantear una transformación de los datos para poder aplicar un algoritmo que ya conocemos, ¿sí? Muchas veces les va a pasar esto, no solamente ejercicios parciales, sino en la vida esto realmente pasa, donde el problema en todo esto no es en tipo, ay, no me acuerdo cómo es DFS, no me acuerdo cómo es Dijkstra, no, el problema está en interpretar los datos, ¿sí? El problema está en procesar una entrada que está en cierto formato, ¿sí? Transformarla a un formato que a mí me sirva, al cual yo le puedo aplicar un algoritmo que ya conozco, ¿sí? Eso les va a pasar un montón de veces. Y incorpórenlo, practíquenlo para cuando lo tengan que hacer les salga fácil, ¿sí? Porque si no se van a trabar y no les va a salir nada. Entonces, analicemos la complejidad de este algoritmo, ¿sí? Ya que lo tenemos acá. A ver, vamos paso por paso. O de 1, ¿sí? Chequear si está en un grafo y agregarlo a un grafo es O de 1, ¿sí? Después, por cada adyacente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todas estas operaciones, que es chequear si está, agregar el nodo, agregar la lista, chequear si está lista. Todas estas operaciones son O de 1. Y todas estas operaciones las vamos a hacer, bueno, por estas iteraciones de acá, ¿no? O sea, y por todo esto lo hacemos por esto de acá. Esta es la típica iteración que hacemos siempre en un BFS o algoritmos similares, ¿sí? En el fondo esto se parece a un BFS, porque iteramos todos los nodos y por cada nodo vamos a iterar todas sus aristas, ¿sí? No es que itero todas las aristas por cada nodo, no, por cada nodo itero únicamente sus aristas, lo cual me termina dando una iteración que es O de B más C, porque voy a iterar por todos los nodos y todas las aristas del grafo una vez. Bueno, una vez. Un número constante de veces, ¿sí? Es importante que adquieran eso y no se mareen tampoco, ¿sí? Que sepan cuándo O de B más C es O de B más C y no es O de B por E y qué sé yo. Bueno, y finalmente nos queda una cosa más, que es Dijkstra, ¿no? O sea, ya sabemos cuánto cuesta Dijkstra. Y, bueno, después procesar el resultado de Dijkstra es medio trivial, a lo sumo será O de B, porque tengo que contar nodos. Bueno, O de E, en realidad. No, perdón, dije bien, O de B. Pero bueno, de vuelta, estos dos medio que se comen un poco eso. Y si tengo un algoritmo que tiene por una parte O de B más C y después O de E por log de B, uy, pensé que iba a decir algo más, podemos acotar al mayor de los dos, ¿sí? Vamos a decir que en total todo esto termina siendo acotado por el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Porque esto es menor a esto de acá. Eso es todo, ¿sí? O sea, es un problema relativamente sencillo y el algoritmo bastante corto si sabemos aprovechar lo que ya tenemos, ¿sí? Y, y tenemos practicado el hecho de transformar los datos de un lado a otro. Bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Este ejercicio me gusta mucho, muy entretenido y es bastante original y hay que ser un poco creativos para resolverlo. ¿Se entendió todo lo que hicimos? ¿Se entendió el proceso? Eh, ¿Se entendió la complejidad? ¿Qué más? No sé. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta?
¿no? Bueno, ok. Podemos hacer uno más. Entonces, ¿qué? Uno más. Bueno, pues sí, podemos hacer el siguiente que está acá. Acá mismo. Allá. Me dicen camino mínimo de orden lineal. Ok. Me dan un grafo y me dice, curiosamente, que este grafo va a tener aristas con peso uno, 2 o 3, ¿sí? Solamente estos valores, y que tenemos que proponer un algoritmo que funcione en tiempo lineal, ¿sí? De vuelta, lineal en grafos es O de B más C, que me encuentre el camino mínimo eh, entre un origen y todos los vértices del grafo. ¿Sí? Vamos a anotarlo. ¿Sí? Tenemos que plantear un algoritmo que funcione en tiempo O de B más C. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? No, siempre una buena idea es intentar descartar cosas, ¿no? Si sabemos que en el fondo en algún momento tenemos que usar los algoritmos que ya conocemos, esos algoritmos que ya conocemos tienen cierta complejidad, ¿no? Y en base a eso podemos decir, ok, este algoritmo no lo voy a poder usar seguro, o este algoritmo quizás lo puedo usar, etcétera. ¿Sí? Viendo esta restricción de la complejidad que tenemos, ¿qué algoritmo no podemos usar? Ya directamente, automáticamente. ¿Qué algoritmo no podemos usar directamente? Bellman Ford seguro que no. Dijkstra tampoco en este caso, ¿no? Porque este problema lo resolvemos con Dijkstra, o sea, ya está resuelto, ¿sí? Pero el problema que tiene Dijkstra es que tiene un orden de complejidad que no es lineal, ¿sí? Y justamente me piden que sea lineal. Entonces no vamos a poder usar Dijkstra. Y BFS, así como está, no lo puedo usar, ¿sí? Porque las aristas tienen distinto peso. Entonces no voy a encontrar el camino mínimo aplicando BFS con este grafo. Pero BFS tiene el orden lineal que estamos buscando. Entonces, quizás lo podamos usar si transformamos la información de alguna manera. ¿Qué más? ¿Algún otro algoritmo que conozcamos que me permita calcular caminos mínimos en tiempo lineal? Mm, creo que no, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos que usar BFS de una manera u otra. Entonces, la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo transformamos este grafo en un grafo en el cual podamos aplicar BFS? ¿Qué condiciones tenía que tener un grafo para poder usar BFS? Para calcular el camino mínimo, ¿no? O sea, porque BFS lo podemos usar como queramos. Ser no pesado. O en otras palabras, que todas las aristas tengan el mismo peso. ¿Sí? Bueno, todas las aristas tengan el mismo peso, que ese peso sea positivo, o sea, bueno, etc. ¿Qué podríamos llegar a hacer en este grafo para llegar a eso, ¿no? A ver qué me dicen acá. O puedes meterle vértices por demás. Por ejemplo, si tenés una arista de peso 2, sumarle otro vértice en el camino. A ver, me dicen que haga algo como esto. Em, a ver, esta arista vale 1, no la toco. Esta arista vale 2. ¿Sí? Entonces, si en vez de tener una arista que vale 2, no puedo tener dos aristas que valgan 1. No, yo podría agregar nodo acá, me dicen, ¿sí? Que, no sé, tengo un nombre inventado, llame D, B, y de repente cambio mi grafo para tener una arista con peso 1 y una arista con peso 1, ¿no? Y si hago lo mismo acá, y hago lo mismo, este ya está, y este que tiene 3, le agrego 2 nodos, ¿no? Le agrego uno acá y le agrego uno acá.
Entonces ahora tengo, en vez de un segmento que vale 3, tengo 3 segmentos que valen 1. ¿Qué pasó? De repente tengo un grafo donde todas las aristas tienen el mismo peso. ¿Y qué podemos hacer con este grafo? Podemos aplicarle BFS a este nuevo grafo y el camino mínimo que me va a dar, al menos el coste de ese camino mínimo, va a ser el mismo que el coste del camino mínimo original. ¿Sí? Y el camino mínimo va a ser el mismo también, solo que bueno, va a tener un par de nodos inventados en el medio, que va a haber que ignorar o deshacerse. Pero está bueno, ¿no? Nos queda un detalle para entender si esto lo podemos aplicar o no lo podemos aplicar, dada esta restricción. ¿Qué tendríamos que verificar primero antes de decir, ah, ok, encontré la solución? ¿Cómo justifican que este algoritmo es de orden lineal? Porque en el peor de los casos triplicas la cantidad de vértices que tenés. Y si estás multiplicando por un escalar, puedes obviarlo y te sigue quedando O de B más C. Perfecto, excelente explicación. ¿Sí? A lo sumo, al hacer esta transformación, mi nuevo grafo va a tener, a lo sumo, el triple de aristas y, bueno, no exactamente el triple de vértices, pero bueno, más o menos. ¿Sí? Está acotado por un número escalar. Y O de B más C por 3 es O de B más C. ¿Sí? Al hacer esa transformación, yo sé que esa transformación también es de orden lineal. Y el algoritmo de BFS aplicado sobre el nuevo grafo es de orden lineal con respecto al grafo original, ¿sí? Con respecto al B y E del grafo original. Dadas esas dos condiciones, ahora sí puedo aseverar que mi algoritmo es de orden lineal con respecto al grafo que me están dando. ¿Sí? Y eso está dado por esta restricción de acá. Porque la cantidad de pesos distintos que puedo tener en una arista está limitado. Está limitado a un número lo suficientemente chico para que no me afecte el resultado entero. ¿Sí? Esto dice 1, 2 o 3. Podría decir 4 también, que me da lo mismo. Podría decir 5, no sé, podría decir 10. No importa, mientras este número no dependa de B o no dependa de E, no hay ningún problema. ¿Sí? Este problema no se puede aplicar a un grafo pesado cualquiera, que no tenga una cota al peso de sus aristas. ¿Sí? Ahí veo que no nos queda, no hay solución. Pero bueno, perfecto, nos encontramos bastante rápido una solución al problema. ¿No? Si, bueno, acá está un poquito mejor dibujado. Si, para siguen, sí, siguen mis dibujos. Si transformamos este grafo, ay, odio esto, tengo que ir a volver. Nos queda este grafo que es el que dibujé recién y con esto lo logramos. ¿Qué nos faltaría hacer? Nos faltaría codear el problema, ¿no? O sea, en este caso, la complejidad del algoritmo ya nos las dice el enunciado. Lo único que hay que hacer es que ustedes, cuando escriban este algoritmo, este o cualquiera, para solucionar el problema, lo que tienen que hacer después es justificar por qué ese algoritmo tiene esa complejidad, ¿no? Que es lo que yo hice recién, diciéndoles a ustedes. Porque la transformación es lineal y el BFS sobre el nuevo grafo es lineal en base al original porque está multiplicado por un escalar y el escalar se desecha y bla, bla, bla. ¿Sí? Tienen que explicar todo eso. Bien. Vamos a intentar hacer un código súper rápido al respecto. ¿Sí? No va a quedar perfecto, pero podemos, aunque sea, hacer un par de alineamientos. Sí, porque en las diapos no hay nada. Así que vamos a hacerlo nosotros. Entonces, decíamos, camino mínimo lineal, ¿no? Y tenemos el grafo pesado. ¿Qué teníamos que hacer? Sí, repasando rápidamente el algoritmo. Teníamos que transformar el grafo
agregando nuevos nodos y aristas, todas con peso 1. Tenemos que hacer BFS sobre el nuevo grafo y después, con lo que me devuelve el BFS, que sería tengo que rearmar el camino con los nodos del grafo original. Sí, básicamente sacar los nodos extras que no me servían para nada. ¿Puedo hacer zoom? Ah, sorry, sí. Creo que sí. Sí. Uno más. Vale. Bueno, a ver, rápidamente. Hagamos la primera parte. ¿Sí? ¿Cómo transformamos el grafo a lo que queremos? Si no, mientras pensamos eso rápidamente, otro tip para resolver este tipo de problemas es primero traducir el esqueleto original y después ir parte por parte, ¿no? O sea, nosotros sabemos que vamos a tener un grafo no pesado, que es el transformado, ¿no? Un poco a la inversa del ejercicio anterior. Esto lo vamos a transformar, ¿sí? Este grafo en realidad, antes que crearlo vacío, vamos a poder decir, ok, transformar grafo, esto me devuelve un nuevo grafo, a esto le aplicamos fs, grafo no pesado, esto me da el diccionario de padres, no me acuerdo si me da algo más, pero no importa. El diccionario de padres, y con este diccionario de padres voy a devolver una versión que no tenga todos los nodos inventados por el otro grafo, ¿no? Entonces vamos a decir limpiar padres, paso a los padres y les paso el grafo original para saber cómo limpiarlo, ¿no? Y este es todo mi algoritmo, ¿no? Literalmente repliqué lo que hice acá. Ahora sí voy a hacer parte por parte. El BFS no lo hacemos porque ya lo tienen. Enfoquémonos en la otra parte que es lo importante, ¿no? Bueno, ¿cómo transformo este grafo? Ahora sí. Paso por paso, ¿cómo teníamos que hacer para agregar estos nodos y aristas intermedias? ¿No me idea? No. Esta clase me gusta más en presencial porque ahí hablan más. Acá no me habla nadie. Pero bueno, para hacerla corta, ¿sí? Em, bien, me dicen, recorremos cada vértice, ver que el peso no sea 1, y ahí creamos cosas extra. Tienen la idea, pero bueno, me falta que sea un poco más completa la solución, ¿sí? Porque las aristas con pesos 1 también las tenemos que agregar. Porque si no agregamos eso, es un problema, ¿sí? En versión más completa, sí, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero que nada, sí, obviamente recorremos el grafo. Sí, la manera más fácil de recorrer el grafo es haciendo una suerte de BFS, sí, lo mismo que hacemos siempre, por vértice in grafo, obtener vértices, y por cada uno de estos vamos a ir for b in grafo, obtener adyacentes de b. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo recorríamos? Teníamos el diccionario de visitados para no pisarnos. Team visitados. Eh, Necesitábamos la cola de nodos, ¿no? O sea, y bueno, ahora sí, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos que hacer dos cosas. Sí, puede ser que me haya comido un par de ellos. Ahora chequeo bien los detalles. Pero vamos a este algoritmo puntual que me dicen acá.
decíamos, chequeamos el peso de la lista, ¿sí? Y en base a eso, hacemos cosas. Primero que nada, agregamos los vértices, ¿no? Em, si, ¿Por qué agregamos los vértices? Porque si tenemos que agregar la lista al grafo, esa lista tiene que estar conectando algo. Entonces, y acá se complica. Lo ponemos adentro de este for, adentro de este for. Siempre, viste, las cuestiones a veces uno se marea. Pero siempre se puede arreglar con algún chequeo extra. Em, Vamos a empezar por acá, ¿no? If b not in grafo no pesado. Grafo no pesado. Agregar vértice B. Pero bueno, también voy a tener que agregar los adyacentes, ¿no? Bueno, a ver si entramos mucho en detalle o no. Mucho detalle no podemos entrar porque no tenemos tiempo. Pero vamos a hacerlo rápido. Chequemos el peso. Sí, el peso. ¿Cómo tenemos el peso de la lista? Eh, uf, pincha bolas. Bueno, vamos a tomar un par de libertades con nuestro grafo. Perdón, sin el grafo original, tener, no sé, arista entre B y W. Si el peso de esta arista es igual a 1, tenemos que simplemente agregar la arista al grafo, ¿sí? Previamente habiendo agregado el nodo W. Entonces, probablemente el W también lo tenemos que agregar. Esto lo tenemos que hacer únicamente porque el primer nodo después nunca lo agregamos, pero no importa, es un detalle. Si el peso es 1, bueno, agregamos la lista como está y listo, ¿sí? En grafo nodo pesado, agregar arista. De hecho, habría que decirle por acá que en realidad esto es un grafo, ahora que lo pienso, y que pesado es false, ¿no? Ahí uno ya va arreglando las cosas que hizo mal al principio. Agrego la arista P y W. De vuelta, esto depende de cómo implementen el grafo, si le pasan acá un false o si en vez de hacerlo así le pasan siempre un valor 1 al peso. Como quieran ustedes. Hacemos así. En cambio, si el peso no es 1, bueno, acá hay que hacer muchas cosas, ¿no? Porque si el peso es 2, hago algo, si el peso es 3, hago otra cosa. ¿Qué habría que hacer? Primero que nada, deberíamos crear los vértices intermedios y agregar aristas a esos vértices, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Acá me tienen que seguir porque esto ya lo hice alguna vez y ya sé los problemas que tiene. Y decimos, el peso de la lista va a ser mayor a 1. Si en este caso puede ser 2 o 3, o depende del problema, puede ser 4, 5, no sé, 20. Entonces, mientras el peso de la lista sea mayor a 1, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar un nuevo nodo y una arista del anterior a este nodo, ¿sí? Entonces agregamos del grafo no pesado, agregar vértice, y acá tenemos que crearnos un nuevo vértice que, bueno, les dejo a ustedes cómo crearlo, y agregamos la arista. Grafo no pesado, agregar arista, que vaya de este vértice que estamos creando acá, perdón, que vaya del vértice anterior a este. Si el anterior es B, pero cuando haga la siguiente iteración deja de ser B, pasa a ser este. Entonces, bajo el anterior es igual a B, y acá agrego una lista de anterior a actual. Vamos a hacer, fíjense, actual,
de anterior, actual, y peso 1. Avanzo las referencias. ¿Se acuerdan? Esto es como una suerte de lista enlazada. Anterior es actual. Actual lo creo acá y a peso le resto 1. De vuelta, esto probablemente tenga muchos errores, pero por el poco tiempo que tenemos, lo hacemos un poco por arriba, ¿sí? Hacer un ciclo dependiendo del peso de W, claro, exactamente es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Según el peso, no de W, pero sino del peso de la arista, hacemos un ciclo para agregar n-1 nuevos nodos y aristas. Finalmente, lo que tengo que hacer es agregar la arista final que vaya de anterior a W. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer de anterior a W. Uf, si no me siguieron súper rápido, tranqui. Después lo ven con detalle. Pero la idea es más o menos así. De vuelta, muy parecido a como hacíamos con una lista enlazada. ¿Sí? Porque en el fondo estamos haciendo más o menos lo mismo. Que de hecho, si se fijan con detalle, esta condición está medio innecesaria porque está contemplada con esto y vamos a hacer esto así de por sí. Pero bueno, creo que queda un poco más claro haciendo así. Nos faltó algo acá. Sí, nos faltó acá cómo definir estos nodos intermedios, que no me voy a adentrar en eso, depende cómo lo hagamos. Em, y me faltó... wait, acá ya me mareé yo solo. Vieron que uno cuando intenta codear rápido, están así en los últimos minutos del parcial y hacen cualquier cosa. Em, si no están visitados... ya entendí qué es lo que estoy haciendo mal. Este es mi problema, ¿no? O sea, no voy a iterar de esta manera, voy a iterar según lo que me diga mi cola de nodos. Bueno, esto no es Go. Está vacía. Actual es igual a cola punto de desencolar. Necesito un nodo random. Cola, encolar, grafo, vértice random o aleatorio. Ay. Y ¿qué más? Los visito. Visitados. Esto debería ser un set más que un diccionario. Visitados.add actual. Vamos a ponerle B, que lo teníamos abajo. Chan, 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 chan. Si los adyacentes están visitados, lo encolo para visitar a continuación. Está bien. Agrego el vértice. Pronto agrego el adyacente también. Ok, bueno. Más o menos va. Sí, de vuelta. Tómenlo un poco con pinzas porque no tuvimos tiempo de revisarlo ni hacerlo mucho. Pero esto es más o menos lo que ustedes tendrían que hacer en el momento del parcial o final, que es si les tomamos este ejercicio, ¿no? O sea, todo esto es para transformar el grafo, ¿sí? Que es la parte más pesada. Después aplicar BFS es trivial. Y después limpiar padres debería ser una función súper cortita. Donde lo único que hacemos es chequear en el diccionario de for vértice in padres if grafo.contiene vértice. Lo hacemos así, ¿no? If vértice in grafo continue, o al revés, si el vértice no está en el grafo, lo sacamos de los padres, ¿no? Pero además de sacarlo, deberíamos conectar con su padre. Entonces el padre, o que embole, ¿no? O sea, bueno, se los dejo a ustedes, porque no lo puedo resolver en 30 segundos. ¿Sí? Acá también tendrían que, en el diccionario de padres que me determina el camino, tenemos que sacar todos los puntos intermedios que no van, que son los extra que generamos. Pero para sacar un nodo intermedio, ¿qué tenemos que hacer? Como una lista enlazada, ¿se acuerdan? Cuando borrábamos un nodo de una lista enlazada, para borrarlo tenía que el anterior conectarlo al siguiente. Acá es más o menos la misma idea. ¿Sí? En mi diccionario de padres
Si yo saco un padre puntual, bueno, el padre del padre tengo que conectarlo al hijo del hijo. ¿Se entiende? Sí. Y bueno. Uf, bueno, hasta acá llegamos. Medio corriendo, pero hicimos lo que pudimos. ¿Alguna duda rápida de este problema, de este ejercicio? Está heavy. Este es un poco heavy porque tiene muchos casos bordes. Hacer esta parte del algoritmo es compleja. Parece muy boluda la idea, ¿no? Digo, sí, le agrego nodos intermedios. Bueno, ojo, agregar un nodo intermedio y que después las cosas tengan sentido no es fácil. Fíjate que nunca usamos la representación interna de un grafo, ¿no? O sea, del grafo siempre estuvimos usando las primitivas. Creamos un grafo, me fijo, lo obtengo un vértice random, que esta es una de las primitivas que tiene. Bueno, con la cola lo mismo, me pregunto si está vacía, encolo, desencolo. Em, Probablemente tengo que encolar. Ah, yo lo desencolo acá. Y después del grafo, ¿qué me fijo? El vértice está en grafo, agrego vértice. Nunca usamos la representación interna. ¿Sí? Siempre estamos usando las primitivas. Como es una función lo que estamos haciendo, hay que usar sí o sí las primitivas. Y eso lo pasé un poco de largo con los otros ejercicios, ¿no? Pero hasta ahora, en todos los ejercicios que hicimos hoy, siempre estamos usando funciones que trabajan sobre un grafo. ¿Sí? Ah, sí, para crear un nodo, bueno, sería como agregar un vértice. El tema es que cuando llamamos a la función agregar vértice, le estamos pasando un nodo, ¿no? Y ese nodo, ¿cómo lo representás? ¿Como un string? ¿Como un objeto? Bueno, no sé, depende. ¿Sí? Depende cómo hayamos implementado el grafo. Bueno, hablé mucho. ¿Sí? Creo que se cansaron un poco por hoy. Em, Listo, ya está. Hasta acá llegamos. Se pueden ir tranquilos, la clase terminó. Si tienen consultas, como siempre, me quedo acá un rato para responder cosas. ¿Sí? Pero bueno, sepan que se pueden ir ya, no se van a perder nada importante. Bien. Bueno, voy a dejar de grabar y ustedes hagan lo que quieran.